31 personas viéndonos, ya. Hola, papá. Tardes a todas y a todos. Nos encontramos en este nuevo webinar viendo las investigaciones en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos encontramos con las memorias de título de la carrera de Geografía. El espíritu de este espacio es que podamos compartir con todos ustedes las actividades que realizan nuestros estudiantes al término de su carrera, en el caso de la carrera de Geografía, en sus proyectos de investigación, en sus memorias de título. Hoy día vamos a compartir con ustedes 7 investigaciones. Cada estudiante va a presentar un resumen de la misma y luego tendremos un espacio de conversación respecto a lo que hemos visto en esta actividad. Para ello, entonces, los voy a dejar con la jefa de la carrera de Geografía, la profesora Jocelyn Arriagada, quien irá presentando cada una de las investigaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Bienvenida, vamos adelante, Jocelyn. Muchas gracias, directora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tal como decía la directora, vamos a presentar los mejores trabajos de titulación, los mejores títulos de la carrera de Geografía en lo que va del año 2020, ¿ya? Tenemos, tal como le decía también la directora, tenemos 7 presentaciones, en las cuales a cada uno brevemente va a hacer un resumen bien conciso y preciso. Y empezamos de inmediato. Les voy a presentar inmediatamente a Catalina González, con su trabajo de evaluación del estado ecológico del estero zamorano en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en la región de O'Higgins. Catalina, puedes compartir tu presentación. Ya. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Catalina González Palominos y hoy les presentaré el resumen de lo que fue mi proyecto de memoria guiada por el doctor Alexis Vázquez Fuentes y la titulé como Evaluación del Estado Ecológico del Estero Zamorano en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, región de O'Higgins. Las razones del cual elegí este tema se debió a la afinidad que tengo con lo que es el ámbito ecológico y en el cual me quiero especializar, además de que no existían investigaciones anteriores sobre el estado ecológico del estero y porque soy habitante de la comuna de San Vicente y he visto cómo ha estado afectada por ciertas perturbaciones el estero y quería poder estudiarlo. Bueno, para comenzar, el problema de investigación de este proyecto giró en torno a la pérdida de biodiversidad de los ríos, en este caso debido a ciertas perturbaciones. En el caso de las amenazas de los ríos de Chile, se encuentran agrupadas en cinco grupos, que son la modificación del hábitat, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático y la contaminación. En el caso del área de estudio, la principal amenaza identificada es la contaminación, debido a 5 fuentes contaminantes que son la faenadora AgroSuper, la empresa ESEL, los ríos aledaños, los canales de regadío y los vertederos ilegales. Y además se puede observar otro tipo de perturbación que ha sido la canalización de los tramos del estero, los cuales generan una perturbación a la dinámica hídrica y por lo tanto el equilibrio ecológico del mismo. Por ello, se definió como objetivo general el evaluar el estado ecológico de la zona ribereña del estero zamorano de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, con los objetivos específicos de analizar las coberturas de suelo actuales de la ribera del estero, analizar el estado ecológico del estero zamorano y, por último, realizar una comparación del estado ecológico entre las zonas del estero evaluadas. Para ello, se implementó la metodología, en un primer momento fue la delimitación de las coberturas de suelo por medio de imágenes satelitales, la definición del punto de muestreo, que fueron 12, para poder abarcar la mayor extensión en el tiempo determinado de la memoria, y la evaluación ecológica en terreno que se realizó por medio de la implementación del índice QR, la evaluación de diversidad por medio del registro de avifauna, el registro de vegetación, de tanto vegetación leñosa, herbácea y acuática, y se realizó una estimación de la diversidad tanto de avifauna como de vegetación leñosa,
y pasando por último a generar de todos los resultados obtenidos relaciones entre ellos, comparación de las zonas del estero evaluadas y por último la integración de los índices con el cual se obtuvo el estado ecológico. Y bueno, dentro de los resultados en general que se obtuvieron, en términos del índice QR, se obtuvo muy bajo puntaje, por lo tanto se encuentra con una alteración fuerte debido a la desconexión entre las zonas, o sea, entre los bosques ribereños y adyacentes, a la alta presencia de especies exóticas y además a la canalización de los tramos evaluados. Dentro de las zonas más afectadas fue la zona central del estero, donde se encuentra más cercana al área urbana, lo cual coincide con otros trabajos en el que se ha implementado este índice. Por otra parte, en términos de diversidad de vegetación leñosa nativa, se obtuvo una muy baja diversidad asociada a la alta presencia de especies exóticas, las cuales dificultan el desarrollo de especies nativas, y a una baja presencia de individuos asociada a la tala de los árboles. Por otra parte, en términos de cobertura de vegetación herbácea nativa y acuática nativa, en ambos se obtuvo una cobertura muy pequeña de vegetación nativa. En la primera se obtuvo 24% de cobertura nativa, donde la especie nativa más abundante fue la chépica, la cual es un pasto que además es consumido por ganados, los cuales se encontraban altamente presentes en el área de estudio. Por otra parte, las especies exóticas herbáceas más abundantes fueron la galega, que es una especie tóxica para los animales, por lo cual evitan alimentarse de ella, y además desplaza a las especies nativas. Por otra parte, el duraznillo es una especie que se caracteriza por disminuir los flujos de caudales, por lo tanto se encuentra en zonas con mayor humedad. Y de vegetación acuática nativa se obtuvo solo un 34% de cobertura nativa, donde una de las especies más abundantes fue la hierba de plata, que también se caracteriza por ser una especie que anula el crecimiento de las especies nativas, afectando el desarrollo, por lo tanto, de toda esta capa de vegetación. Y bueno, por último, sobre el índice de chonos de avifauna nativa, los resultados que se obtuvo de este índice se contrapone con los resultados de los índices nombrados anteriormente, debido a que se obtuvieron altos valores, por lo tanto una alta diversidad, por lo cual se podría demostrar que la alta presencia de avifauna y de especies no se debe al estado de la vegetación, sino más que nada a la presencia del cauce mismo. Y bueno, existieron ciertas limitaciones, como fueron los accesos a puntos de muestreo, debido a que se encontraba cortados por los cultivos, o sea, y el registro de avifauna debido al cambio de temperatura que hubo en los días de muestreo. También a futuro sería necesario el uso de otros métodos de análisis, como el análisis químico, para generar un informe más en detalle. Y por último, para terminar, este estudio ofrece información relevante para el desarrollo de propuestas de restauración y conservación del estero zamorano. Eso. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, de más está decir que todas estas memorias de título están disponibles ya en el repositorio académico de la universidad, por lo tanto, quienes tengan alguna inquietud, pueden revisar directamente las memorias de título o bien escribirles también a los y las autoras, ¿ya? Pasamos ahora con el segundo tema, Catalina Pizarro. Catalina, ¿estás por ahí? Que va a presentar un resumen de su trabajo llamado Análisis de gestión de agua desde la ecología política feminista. Sí, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Ahí sí se ve? Ya. Sí, sin problema. Buenas tardes a todas las personas que están mirando. Bueno, primero agradecer la instancia de poder compartir este trabajo. Bueno, como ya me presentaron, soy Catalina Pizarro. Mi profesora guía fue la profesora María Cristina Francu. Y mi tema fue el análisis de gestión de agua desde la ecología política feminista, con el caso de estudio de la comunidad de Roberto Barrios, que es un territorio zapatista ubicado en el estado de Chiapas, en México. Bueno,
Yo llegué a este tema debido a que como nos encontramos en un contexto de políticas neoliberales donde el agua se ha convertido en un objeto de propiedad con un alto valor económico. Esto ha afectado directamente en que actualmente millones de personas no cuenten con la cantidad de agua adecuada como para el consumo y el saneamiento, a pesar de que en algunos casos, como en mi caso de estudio, sí existe la disponibilidad hídrica, por lo que la falta de agua se debe principalmente a una mala gestión o a una distribución desigual. Además, se observa de que esta situación ha afectado principalmente a las mujeres, ya que son ellas quienes se han identificado como históricamente como la principal agente abastecedora del agua en los hogares. Eh, Frente a esta ¿No? situación, yo al Perdón. encontrarme en territorio zapatista, ¿sí está ¿Estamos todo bien? viendo las diapositivas? Porque ¿No? no están pasando. Ah, pensé que No, ya no, está. es la introducción. Ah, entonces, Perdón, es que a veces pasa no que está no bien, se está bien. mueven. Eso, yo como al ver esta situación global, ¿no? Y yo al encontrarme en territorio zapatista, di con un caso como en la comunidad ubicada en Chiapas, donde las mujeres habían impulsado un proceso de gestión comunitaria de agua, por lo que decidí que sería interesante estudiarlo desde la ecología política feminista. Bueno, así como el problema que yo evidencié o que yo observé, o más que problema, el caso, fue que en Roberto Barrios se aseguró el acceso al agua, la distribución y el mantenimiento. Entonces la comunidad se organizó para tener agua potable en cada casa y frente a esto es importante el considerar cómo las respuestas comunitarias pueden ser respuestas sustentables frente a crisis de agua, siempre pensando en escalas locales. Existen además implicaciones territoriales producidas por las relaciones de género, las cuales se reflejan en las diferencias en las relaciones de trabajo y la utilización diferenciada del espacio. El área de estudio es una zona rural con los roles de género súper marcados y diferenciados, donde son las mujeres quienes históricamente se han encargado de las tareas domésticas, que la mayoría incluyen el uso del agua. Por ende, ellas debían asegurar el acceso, lo cual les da una conexión directa con el agua y territorio, y son las más afectadas cuando no existe o se dificulta el acceso al agua. Entonces, mi pregunta guía fue, ¿cómo ha sido el proceso de gestión de agua desde su implementación hasta la actualidad en la comunidad de Roberto Barrios y cuál fue el rol de las mujeres de la comunidad en este proceso, considerando la relación que tienen con el agua y su empoderamiento político? Entonces, el objetivo general, guiado por estas preguntas, fue analizar desde una perspectiva ecologista político-feminista el proceso de gestión de agua en la comunidad de Roberto Barrios, desde su implementación hasta la actualidad, en el contexto de la organización política zapatista. Bueno, para realizar este objetivo yo realicé entrevistas a profundidad, encuestas, hice 7 entrevistas y 40 encuestas, hice un grupo focal con niñas, utilicé el Atlas T para analizar las entrevistas, ArcGIS para hacer los mapas, Excel para tabular los resultados, y los productos que obtuve fue tabulación de entrevistas, gráficos, cartografías, un fanzine a raíz del grupo focal que se hizo con los niños, con la cartografía participativa y material visual, como fotografías. Y bueno, las principales conclusiones que obtuve de esta investigación fue que efectivamente existen divisiones de género en las responsabilidades con el agua, junto con un control y acceso desigual eh, a las fuentes del agua. Las relaciones con el agua tienen directa relación con la clase y el género, y dentro de la gestión del agua, la mujer es fundamental, ya que, como mencioné, es la más vulnerable frente a la escasez o a la contaminación del agua, debido principalmente a sus responsabilidades que tienen en cuanto a la provisión y uso del agua doméstica. Además, se observa cómo la gestión comunitaria moldea la sociedad y además se ve cómo las relaciones sociales van influyendo a su vez en el agua, ya que el agua circula según las distintas formas en que se desarrolla el acceso, uso y manejo del agua.
Se observa que la estrecha relación que las mujeres mantienen con el agua les ha dado a las mujeres un conocimiento profundo que debe ser valorado e incorporado dentro de las políticas autónomas y que si se disminuyen las desigualdades en las tomas de decisiones y se integran estos conocimientos que mantienen las mujeres, la gestión del agua comunitaria se fortalecería. Eh, la gestión comunitaria del agua es posible por conocimiento del territorio y por la cosmovisión de conexión con la naturaleza que mantienen estas comunidades un poco alejadas de la vida occidentalizada, donde el agua se considera un elemento vital y sin el cual no se puede vivir. Y para finalizar, los principales aportes de este estudio a la geografía son que este estudio viene a evidenciar cómo el género se encuentra directamente relacionado con la coproducción de los procesos sociales y espaciales, lo que se traduce en implicaciones territoriales producidas por las relaciones de género, entendidas desde la construcción social de estas. Estas se muestran directamente en las diferencias en las relaciones de trabajo y la utilización diferencial que se hace del espacio. Es por esto que desde la geografía se viene a confirmar que el género es una fuente de desigualdades en diversos aspectos de la sociedad. Además, se busca incorporar la perspectiva de género en el análisis geográfico eh, y ofrecer desde allí alternativas a los problemas territoriales, como desde enclaves feministas. También el aporte es que viene a hacer visibles a las mujeres y valorar el papel de estas en el desarrollo de la sociedad y el territorio. Así que eso sería mi presentación. Muchas gracias. Ah, no, ahí está. Muchas gracias, Catalina. Muy interesante trabajo. Le damos el pase entonces a nuestra tercera presentación. Eduardo, Gallardo, ¿estás ahí? Tú presenta tu tema y tu profesoría. Adelante, puedes compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están en esta actividad, ¿cierto? Mi nombre es Eduardo Javier Gallardo Portillo y les voy a presentar mi trabajo de una manera muy breve, mi trabajo de título, que se titula Contaminación atmosférica en Coyhaique, características, factores condicionantes y comportamiento histórico-espacial del material particulado de 10 y 2,5 micrómetros, con la tutela de la profesora guía doctora Pamela Smith Guerra. Para llegar a este tema de trabajo en realidad es bastante sencillo y encontré a Coyhaique dentro de las listas de un ranking de Greenpeace de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿cierto? Compartiendo el escalón con ciudades del Medio Oriente, ¿cierto? O también como Brasilia o también algunas de Estados Unidos que tienen problemas relacionados a la industrialización, ¿cierto? Pero estaba Coyhaique y me llamó mucho la atención por la envergadura, por el tamaño de la ciudad, ¿cierto? Y por lo aislado que está esta ciudad y por las diferencias que tiene esta ciudad de Coyhaique con, por ejemplo, ciudades de gran tamaño como Santiago de Chile. Entonces, el protagonista de este tema es la contaminación atmosférica, producto de la contaminación de la combustión incompleta de materia orgánica, que en este caso corresponde a la leña. Si bien ese es el punto principal o la génesis del problema en cuestión que abordé en este trabajo, quise responder la pregunta de cómo se relacionaba este problema de contaminación atmosférica con las características geográficas de la zona de estudio, ¿ya? Como para entender un poquito más macro el problema de la contaminación del aire. Y para esto seguí el objetivo general de evaluar los factores condicionantes de la contaminación por material particulado 10 y de 2,5 micrómetros en la ciudad de Coyhaique, analizando su comportamiento histórico y espacial. Perdón. La estructura de trabajo fue bastante sencilla también, o sea, se puede dividir de una manera bien didáctica en 4 partes. La principal es la búsqueda y análisis de bibliografía relacionada a las temáticas principales del trabajo, que fueron la contaminación atmosférica, institucionalidad ambiental chilena y Coyhaique, relacionado, por ejemplo, a documentación histórica que hiciera referencia a cómo había sido abordado históricamente el problema de la contaminación en esta ciudad. Esto se ejemplifica con, por ejemplo, estudiar documentos como los planes de desarrollo comunal, el plan de descontaminación ambiental, informes de universidades, por ejemplo, respecto a las medidas que se han tomado históricamente en este lugar, libros de química para entender las implicancias de salud que tiene este parámetro contaminante, entre otros. En segundo lugar, fue la elaboración y gestión de un repositorio con información vectorial y raster disponible desde instituciones públicas o privadas también. Esto sirvió básicamente para saber con qué información podía contar y qué otra información tenía que recabar en terreno, ¿ya?
Entre las que se encontraron en repositorios abiertos, ¿cierto? Era las que se podía descargar desde el IDE Chile, desde el Sistema Nacional de Calidad de Aire, de Google Earth Engine, de un portal anexo de la NASA que se llama GDISC, entre otros. En tercer lugar fue la realización de 2 viajes a Coyhaique para complementar lo anterior, ¿cierto? Con observación del problema en el lugar, primero que todo, entrevistas a personas tanto de instituciones públicas y habitantes de la ciudad, y captura de datos de MP10 y MP2,5 con equipo profesional, tal como se ve en la foto derecha que acaba de aparecer en la pantalla. Y en cuarto lugar fue el procesamiento de estos datos capturados mediante sistemas de información geográfica y software estadístico. Posteriormente se suma la redacción misma y el trabajo del documento final. Dentro de los principales hallazgos, y de manera muy concisa porque eran bastantes, tenemos en primer lugar que son de manera netamente estadística los registros históricos de material particulado 10 y 2,5 por año en Coyhaique históricamente han sido muy altos. Ya hasta 2016 se concentraban, eran muy altos, pero desde ese año en adelante comienzan a bajar, pero sin dejar de superar por casi 4 veces la recomendación de la OMS, que en este caso hace referencia al MP10. Pero en ambos casos, en el MP10 y el MP2,5, se encuentra con niveles extremadamente altos en relación a las recomendaciones recién mencionadas. En segundo lugar, tenemos los registros históricos de MP del material particulado, pero a nivel mensual. Esto corresponde a un panorama general para entender cuál es el comportamiento estacional de este parámetro contaminante, evidenciando que, si bien era un poco obvio que en invierno, en temperaturas más bajas, se iba a concentrar mayor cantidad de combustión incompleta de leña y por ende mayor cantidad de contaminación atmosférica, sí es interesante destacar que la baja de contaminación solamente se hace presente en casi 3 meses al año. Entonces, casi el 70% del año los habitantes de esta comuna se encuentran frente a esta problemática medioambiental. En tercer lugar, tenemos un registro horario histórico entre la temperatura y los agentes contaminantes. Y esto me dio como resultado que existía una estrecha relación en los horarios en que las personas volvían de sus trabajos, por ejemplo, a sus hogares, donde comenzaban las jornadas donde había mayores niveles de contaminación, porque ocupaban la combustión de leña para satisfacer la necesidad de calefaccionar sus hogares. Y en cuarto lugar, respecto al viento, esto es bastante breve también, que existía una relación entre que cuando había más viento, que eran las jornadas de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde, era donde había menos contaminación atmosférica. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante, os voy a mencionar que en general el viento en esta zona es bastante nulo, llegando casi a los 2 metros por segundo como promedio mensual. Como promedio diario, perdón. Además de los principales hallazgos, se suman lo de los recorridos que hice en la ciudad de Coyhaique. En primer lugar, tenemos al lado izquierdo de la pantalla un recorrido a pie que hice por las calles principales de la ciudad, donde pude tantear un poco el comportamiento que tenía dentro de un rango de 2 horas, entre las 8:58 y 10:53 de la mañana, que habían diferencias espaciales dentro de la concentración del contaminante en la ciudad. Y en segundo lugar, en la imagen de la derecha, es un recorrido que realicé en vehículo alrededor de todo el radio urbano, donde también puede encontrar un comportamiento similar, pero con el detalle de que esto fue realizado otro día, distinto al del terreno a pie. Lo más importante es que en la imagen de la derecha, interpolando los datos con el software ArcMap, podía encontrar que existe una zona donde donde claramente se concentran los valores más altos de contaminación atmosférica. Y también me llamaba la atención que en los bordes, en los límites norte, noreste y sureste existían unas partes donde no había tanta contaminación. Lo más importante era, al respecto de estos hallazgos, que la distribución espacial de material particulado, tanto 10 y 2,5, variaba fuertemente dentro de la misma área urbana. En segundo lugar, existían diferencias que se aprecian incluso con estaciones Cinca, que si bien no las puede agregar acá, sí las tengo consideradas en mi trabajo, donde habían diferencias que, si bien los promedios que toman estas estaciones son horarios, al momento de hacer las tomas de muestras eran casi 2 veces más altos que las de las estaciones que ocupa el Ministerio de Medio Ambiente para saber cómo está la situación medioambiental en la ciudad. En tercer lugar, la zona noreste de la ciudad concentra bajos niveles de material particulado, bajos entre comillas porque siguen siendo sobre la norma.
es con el detalle que es la de menor elevación topográfica y existe la confluencia de ríos, que como sabemos que existe una relación entre el trabajo, entre la dinámica hidrográfica que va moderando el territorio, pero podía existir una relación con la humedad al considerar los bajos niveles de material particulado. Y en cuarto lugar, teníamos que la alta concentración, existen muchos días en Coyhaique donde hay muy poco viento. Por los percentiles, la mayor cantidad de días, hay una gran cantidad de días, la mayoría de los días del año en que el viento no superaba el metro por segundo. Y para terminar, brevemente, el rol de la geografía en temáticas de la contaminación atmosférica es bastante interesante, porque en este caso es un tema de salud pública muy grave, ¿ya? Considerando también que la ciudad está dentro de los rankings de las ciudades más contaminadas del mundo, y con los efectos adversos de la contaminación que van desde problemas a corto plazo, como también a largo plazo y la deposición en el sistema respiratorio, por ejemplo. También se aborda una problemática que usualmente se asocia a ciudades de gran tamaño, por ejemplo, Santiago de Chile o Temuco, que entre comillas se justifica también por la cantidad de personas que tiene y por las necesidades que pueden tener para calefaccionarse. Pero en este trabajo observé que en Coyhaique se da una situación de que la geografía misma, por ejemplo, la topografía del lugar también hace que se encapsule el agente contaminante del MP. También el rol interdisciplinario de la geografía y sus profesionales en que uno tiene que entender también un problema más allá de la fuente, el origen del problema propiamente tal, que en este caso era la combustión incompleta de materia orgánica, sino que tiene toda una serie de factores y elementos que van condicionados a él, que hace que se acrecienten o que desciendan en su gravedad dependiendo del lugar en que estamos hablando. Y también existe una diversidad de aristas para trabajar, ¿ya? Que no se abordaron en esta memoria, pero sí quedaron pendientes. Por ejemplo, como cómo es la distribución socioeconómica de la población respecto a la distribución del contaminante, o también la falta de oferta de mercado energético en la población aislada, porque sobre todo en ciudades, en regiones de Aysén o de Magallanes, la energía eléctrica es muy cara y la gente prefiere a todas luces ocupar la leña como material de combustión. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Difícil condensar en tan poquito tiempo un montón de contenido. Damos entonces ahora la palabra a Galit para que presentes tu investigación, tu resumen de tu investigación. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí se ve bien? Buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Galit Rodríguez Pizarro. Bueno, y mi investigación se titula Análisis Territorial Comparativo de los resultados de la implementación del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, de INDAP, en las comunas de Carahue y Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, durante el periodo 2010-2018. Mi profesor guía fue el doctor José Marcelo Bravo, que pertenece, ¿no es cierto?, al Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU. Bueno, para comentarles un poco cómo nació la investigación, contarles que yo hice la práctica en el INDAP durante el 2016 y bueno, también seguí trabajando 2 años más, entonces para mí me sirvió mucho para ir identificando distintos problemas y temas que están pendientes aún en la institucionalidad pública, sobre todo en lo que es el tema de políticas públicas rurales. Y bueno, actualmente también me encuentro trabajando en una institución ligada al tema rural, que es el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, así que me interesa mucho el tema de las políticas rurales. Bueno, para comentar la investigación, ¿no es cierto?, el principal problema es que el Estado ha ido buscando conducir distintas políticas públicas para brindar oportunidades en los sectores agropecuarios, especialmente a través de estos programas estatales que sirven para mejorar la calidad de vida de los agricultores y productores. En este caso, ¿no es cierto?, el INDAP, dependiente del Ministerio de Agricultura, trabaja en distintas políticas públicas que claramente determinan el desarrollo local y rural de cada territorio en términos de cómo se va descentralizando esta política. Bueno, y aquí el planteamiento del problema radica en que si bien la política pública y los programas son los mismos, la administración territorial es distinta en términos de cómo son las coordinaciones, las decisiones, el financiamiento, y que va a depender en este caso de cada agencia de área, que depende de la comuna, y también la dirección regional, en este caso la región de la Araucanía.
El foco de la investigación consistió en identificar los efectos que han tenido la implementación del programa PDTI. El programa PDTI trabaja con grupos indígenas, población indígena. En este caso, en Carahue Nueva Imperial es población mapuche, principalmente la afquenche, que representa la Araucanía costera. Y en este caso son bastante similares en cuanto a sus condiciones geográficas, socioeconómicas, culturales y ambientales. Y también la parte final de la investigación se trató de identificar aquellos factores o variables que han influido en el desarrollo distinto de la implementación de este programa. Bueno, el objetivo general de la investigación, analizar los resultados que ha tenido el programa PDTI de INDAP en las comunas colindantes de Carahue y Nueva Imperial, teniendo en cuenta su similitud en cuanto a condiciones geográficas, culturales, económicas y sociales. Para comentar un poco lo que fue la metodología, en una primera etapa, ¿no es cierto?, se hizo revisión bibliográfica de los distintos conceptos que sustentan la investigación, como por ejemplo políticas públicas rurales, territorio rural, etcétera, con distintos autores a nivel latinoamericano y también español, ¿no es cierto?, hispánico. Y esto permitió construir lo que es el marco conceptual, teórico y legal de la investigación. En una segunda etapa también se hizo una revisión bibliográfica y se recopilaron distintos datos estadísticos desde la institución, así como también trabajo en terreno, como pueden ver en las imágenes, ¿no es cierto? Son todas imágenes originales de terreno. Fui 3 veces a terreno, ahí a Carahue y a Nueva Imperial. Esta segunda etapa, ¿no es cierto?, la primera parte se desarrolló esta línea base de cada una de las comunas, recopilando estos antecedentes de distintos tipos físico, social, cultural. Esto permitió la construcción de cartografía bases. También se recopiló esta información del programa PDTI a través de transparencia con INDAP. Y por último, se realizaron encuestas a los usuarios PDTI mapuches, ¿no es cierto?, para ir reconociendo su percepción del programa, qué opinaban. Y básicamente ellos son agricultores familiares campesinos, son de la pequeña agricultura. Esto también permitió construir estas cartografías de percepción, y también se realizaron entrevistas a actores importantes como son los funcionarios INDAP y también dirigentes campesinos. En una tercera etapa, ¿no es cierto?, esta investigación más bien explicativa para ir analizando los resultados de la investigación. También se trabajó con el método Delphi, que es de consulta de la academia y con expertos en temáticas de políticas rurales y desarrollo rural. Y también se realizó un análisis FOR. Todo esto permitió entonces identificar y valorizar aquellos factores y variables que influyen en la implementación del programa PDTI en ambas comunas. Bueno, para resumir un poco los resultados, ¿no es cierto?, se llegó finalmente a este esquema de valorización de estos factores. Traté de resumir lo más que pude la investigación. En una primera parte tenemos a Carahue con más factores que afectan, digamos, negativamente la implementación del programa, y por otra parte Nueva Imperial tiene factores más positivos, digamos. Por ejemplo, no sé, en Carahue la calidad de suelo es baja en fertilidad, que eso afecta claramente en el tema de la economía, el desarrollo productivo. Lo mismo en la pobreza, en ambas comunas son comunas muy, muy pobres y con el rango etario de población envejecida más que nada. Bueno, y se llegó entonces a la conclusión de factores y variables con mayor grado de incidencia, en este caso la conectividad y accesibilidad, que claramente influyen en la cobertura territorial del programa PDTI. Por ejemplo, en Carahue es una comuna que tiene carreteras bastante dispersas y a los equipos técnicos les cuesta acceder al territorio, por lo tanto el programa PDTI cuesta que se implemente en terreno. Respecto a la influencia de intervención política en la implementación del PDTI, pasa que muchas veces los agentes locales tratan de arrastrar recursos, y eso claramente interviene en cómo se implementa el programa a nivel territorial. Respecto a las percepciones locales, en general la comunidad tiene una alta valoración del programa, lo valora positivamente, así que ese es un factor que incide en ambas comunas bastante positivo. Otro factor importante es la cultura e identidad territorial, ¿no es cierto?, comunas con alta población mapuche, lafkenche, que eso también incide en cómo se va ejecutando este programa, que tiene muchas características culturales, pero muchas veces como se hace desde la institucionalidad, como que no se trabaja desde el territorio, sino que se hace en 4 paredes. Esa es una crítica importante. Y también la economía de desarrollo productivo, ¿no es cierto?, que es muy importante en ambas comunas, se requiere mayor aporte de recursos. Y finalmente la institucionalidad pública, el rol que tiene INDAP, ¿no es cierto?, lo que les comentaba, la centralización de la toma de decisiones, y también el bajo relacionamiento con otras identidades. Por ejemplo, puede ser con FOSIS, con Cercotec, hay un bajo relacionamiento en general.
Y como a modo de conclusión, ¿no es cierto?, en general el PDTI tiene una baja adaptabilidad territorial, producto de la falta de proximidad e institucionalidad a las necesidades de cada territorio. En ese sentido, el programa no da cuenta de las problemáticas locales, por lo tanto, tiene una deficiente pertinencia. También en ese sentido es importante comentar que la implementación institucionalidad de la implementación, perdón, de la institución tiene que ser a través del territorio de las demandas locales. Resalta, ¿no es cierto?, la mayor transferencia de recursos, aún es necesario que se aplique mayor plata considerando la realidad local e identificando aquellas necesidades de los grupos de usuarios. También comentar la centralización en la administración del PDTI, que toda la toma de decisiones se hace a nivel de dirección regional, incluso a nivel de dirección nacional de INDAP, sin conocer el territorio. En ese sentido, la influencia y las presiones políticas son tremendas, las asignaciones de recursos, todo depende mucho de los agentes locales y para eso es necesario un mayor fortalecimiento de la institucionalidad, acceso a mayor información, ¿no es cierto?, mayor fluidez en los procesos administrativos, legales, la articulación institucional. Y también es necesario mejorar el trabajo en lo que es la pertinencia cultural, lo que les comentaba, que el PDTI aún le queda pendiente trabajar en la perspectiva de género, aportar a lo que es la juventud rural y también en las costumbres y las tradiciones mapuches. Y bueno, finalmente comentar cómo contribuye este trabajo a la geografía. Hice mis investigaciones y el trabajo es pionero, ¿no es cierto?, en este tema del relacionamiento de la geografía con las políticas rurales. En ese sentido, el trabajo aporta en lo que es cómo se comparan territorialmente los efectos de las distintas políticas públicas en distintos territorios. Y es muy importante esta investigación porque se puede aplicar a otros territorios también y también a otros programas y otras políticas. A cualquier otro programa que se aplica territorialmente se puede ejecutar, como al PRODESAL o incluso en otras instituciones o en otros ministerios. Y finalmente, el plus que tenemos como geógrafos es que nos diferenciamos con otras profesiones, por ejemplo, porque esta investigación la podría haber realizado un agrónomo o un economista, pero yo creo que el geógrafo le aplica lo que es la mirada territorial, ¿no es cierto?, la mirada sistémica de integrar distintas variables y también el plus de lo que es la representación cartográfica, ir a terreno, que yo creo que es tremendamente importante. Así que eso, muchas gracias por su atención y buena tarde a todos. Muchas gracias, Galit. Ahí sintetizaste al final muy bien los alcances de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces con Valentina. La Vale ahí está conectada. Puedes compartir pantalla, tu presentación. ¿Ahí se ve bien? Bien, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas que están mirando ahora. Mi nombre es Valentina Zúñiga Olave, mi profesora guía fue la doctora Pamela Smith Guerra y mi investigación consistió en el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, condiciones de vida y prácticas cotidianas de mujeres mayores en la ciudad de Talca. Y realicé esta investigación principalmente, bueno, como mencionaba igual mi compañera, también realicé mi investigación en la práctica con Corporación Sur en la ciudad de Talca, en un territorio en particular que estaba desarrollando una problematización vecinal y una de sus principales problemáticas consistía en cómo vivían las personas mayores en ese territorio. Bueno, y se relaciona mucho con la necesidad de integrar a las personas mayores en el desarrollo urbano. Chile es el país con mayor esperanza de vida en Latinoamérica y estas expectativas de vida son diferenciadas según género. Esto quiere decir que existe una feminización de la vejez en nuestro país, pero también en el mundo. Son principalmente las mujeres las que pertenecen a este grupo etario y por lo tanto son diferentes los factores que hay que considerar para analizar este fenómeno. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo doméstico de cuidados que principalmente está adoptado por las mujeres históricamente y por las mujeres mayores también, y cómo esto influye en la experiencia que viven las mujeres en la ciudad. Y por lo tanto, mi investigación consistió en analizar las prácticas cotidianas de mujeres mayores a 60 años, tanto en el espacio público como privado, y cómo éstas reproducen y producen condiciones de vida significativas para ellas. Los conceptos centrales de mi investigación consistió en primer lugar en la geografía feminista, que incorpora por primera vez el enfoque de género en el análisis geográfico y que por tanto considera las diferencias de género en la construcción del espacio. En segundo lugar, el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, cuestionando este modelo de urbanismo que separa las esferas productivas y reproductivas
Y en tercer lugar, la vida cotidiana, en particular la movilidad cotidiana, que viene a expresar estas dinámicas desiguales del territorio. Bueno, el estudio fue un estudio multimetodológico, se utilizaron herramientas tanto cuantitativas como cualitativas, ambas enfocadas desde un análisis espacial para relevar las dimensiones importantes de la espacialidad en términos de desigualdad de género. En primera instancia se hizo un diagnóstico socioespacial del territorio por medio de cartografías y gráficos comparativos. Se realizaron, en el fondo se consideraron distintas variables, tanto como el nivel educacional, el trabajo remunerado, no remunerado, ingresos, entre otros, para realizar estas cartografías. Y en segundo lugar, se identificaron las prácticas espaciales en relación con la movilidad cotidiana de 8 mujeres que fueron entrevistadas en el territorio estudiado. Y por medio de esta identificación se realizaron cartografías de su movilidad cotidiana. Bueno, muy resumidamente, los principales resultados en términos de las condiciones de vida que viven estas mujeres, primero tiene que ver con la situación de pobreza que se evidencia en la población mayor y en particular en las mujeres mayores, debido a las bajas pensiones, el bajo nivel educacional, el abandono de los trabajos remunerados por parte de ellas, y esto debido principalmente a las labores domésticas y de cuidados que deben asumir desde muy temprana edad. Esto produce también una dependencia económica y una exposición a mayores niveles de pobreza, y por tanto a falta de oportunidad en términos de trabajo remunerado e ingresos. En segunda instancia, como comenté, se realizaron entrevistas para ver cuál era la movilidad cotidiana de estas mujeres, y estas actividades concretas permitieron sistematizar el análisis espacial, donde se pudieron evidenciar 3 conclusiones principales. La primera tiene que ver con que la movilidad cotidiana, si bien es diversa en motivos, está relacionada principalmente con actividades domésticas y de cuidados. La segunda tiene que ver con que las actividades se concentran mayormente en el espacio barrial. Y la tercera, que existen espacios multifuncionales, es decir, espacios que responden a más de una necesidad o a más de una actividad, como por ejemplo era el caso de la vivienda de estas mujeres. Se realizaron las cartografías de la movilidad cotidiana, como comenté, tanto fuera del barrio, o sea, en la ciudad de Talca, como dentro del barrio e incluso dentro del mismo hogar. Y aquí se presentaron distintas limitaciones para movilizarse de forma independiente, como por ejemplo, y la más relevante, tenía que ver con la falta de tiempo y la dependencia económica debido al trabajo doméstico de cuidados que ellas realizaban a lo largo de su vida. Y en segunda instancia, la inseguridad que también les provocaba movilizarse de manera independiente debido a su estado físico y enfermedades crónicas que presentan debido a su edad. Y finalmente, los principales aportes, creo yo que lo primero es visibilizar, como había comentado también una compañera anteriormente, las desigualdades de género, en particular sobre el proceso de envejecimiento, y que también es un proceso interseccional, no solo tiene que ver con que sean, que vivan un proceso de envejecimiento y que sean mujeres, sino que también niveles de pobreza, entre otros. Y por lo tanto el trabajo doméstico y de cuidado se presenta como un eje transversal en el ciclo vital de las mujeres que influye en las posibilidades y condiciones de vida actuales. Y en segundo lugar, cómo los roles de género influyen también en la construcción de los espacios, y esto se puede evidenciar por medio de la movilidad cotidiana, el análisis espacial respecto a los usos y las prácticas cotidianas, y cómo estos usos de los espacios está condicionada por las actividades domésticas y de cuidado. Entonces, suele en general la planificación urbana ligarse con esta distribución desigual de los espacios público y privado, y por lo tanto existe una distinción entre lo público, el espacio público y privado, y de esta manera no solo en la geografía, sino que la geografía feminista viene a cuestionar y viene a poner en cuestión el observar este derecho, el derecho a la ciudad, tanto desde la perspectiva pública, pero también como desde la perspectiva privada. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Muy interesante. Pasamos entonces con la penúltima presentación. Ruth, está Ruth. Puedes compartir sin problema. Estás con tu micrófono apagado. Sí. Ahí sí. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Okay. Bueno, mi nombre es Ruth. Yo les voy a presentar mi memoria. Bueno, gracias por la invitación. Mi memoria tuvo por nombre Corredores Potenciales y Zonas de Mayor Importancia en la Conectividad del Puma con Color en la zona central de Chile. Esta memoria fue tutelada por el profesor Alexis Vázquez. Bueno, para comenzar,
la problemática en torno a la fragmentación que existe actualmente del paisaje, debido principalmente a las actividades antrópicas, fue una de las cosas que me motivó a desarrollar esta investigación, debido a que la conectividad es una muy buena respuesta a la fragmentación que existe en el paisaje. Por ello es que el objetivo general de mi memoria fue analizar las zonas de mayor importancia en la conectividad para el puma con color en la zona central de Chile. Bueno, el puma con color fue elegido porque es una especie, además de carismática, que tiene roles ecológicos muy importantes porque actúa como una especie paraguas. Es decir, su protección implica la protección de otras especies también. Por ello es que fue utilizado como protagonista. Y los objetivos específicos fueron identificar el nicho ecológico y evaluar los corredores potenciales dentro del paisaje para el puma. Este proyecto fue desarrollado en la zona central de Chile, particularmente en el área que abarca el proyecto GES Montaña. Muy resumidamente, para poder evaluar la conectividad del paisaje es necesario saber cuáles son los nodos principales, los corredores, y también tener una caracterización de la matriz del paisaje. En este sentido, los nodos fueron desarrollados por medio de la modelación del nicho ecológico con Maxent, que es un programa que permite modelar esto por medio de puntos de avistamiento de la especie y coberturas bioclimáticas. Por otro lado, la modelación de los corredores potenciales se desarrolló por medio de Linkage Mapper y a partir de una superficie de costo, utilizando el método de la ruta de menor costo que permite trazar corredores, considerando la permeabilidad de la matriz en cuanto a los usos y coberturas de suelo. Esta la desarrollamos en conjunto con un panel de expertos que trabajan con el puma en el área de estudio. Bueno, dentro de los principales resultados en general, existe una alta probabilidad de distribución de la especie en el área de estudio. Existen nodos de gran tamaño y corredores de longitudes que son transitables por el puma, principalmente en la zona norte del área de estudio y en la zona oriente. La zona sur, por su lado, que es donde se encuentra, la zona que se encuentra más en rojo, es una zona que podría estar en un estado crítico en cuanto a la conectividad, debido a que se encuentra relativamente aislado del sistema completo, debido al tamaño de los nodos, que son los nodos más pequeños los que se ubican aquí, y a la vez también se encuentran los corredores de mayor longitud. Por ello es que se cree que esta zona podría estar relativamente aislada. Esto también se debe a que hay algunos usos de suelo, y como los suelos agrícolas, por ejemplo, o las carreteras que se pueden constituir como grandes barreras para los desplazamientos. En este sentido, en esta zona sur existe la Reserva Altos de Cantillana, que pareciera funcionar como un núcleo que facilita la conexión de múltiples nodos. Sin embargo, en esta zona, particularmente en la comuna de San Pedro, que es donde está la zona más roja, no existe ninguna figura de conservación que resguarde la conectividad. Por ello es que se precisa de nuevas figuras de conservación que operen como peldaño y que faciliten la conectividad de la especie a lo largo de todo el paisaje. Otras zonas de importancia también son las zonas que conectan el sector poniente con el sector oriente, debido a que la conectividad se ve interrumpida por las carreteras. Bueno, finalmente esta información de esta memoria es una información relevante para el desarrollo de programas, por ejemplo, programas de conservación y programas de infraestructura, como son los pasos de fauna que ya han sido implementados en algunos países como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Además, esta memoria también permite observar la conectividad y la conservación a largo plazo desde una perspectiva menos estática, es decir, hace una invitación a considerar la movilidad y los flujos genéticos dentro del paisaje en pos de proteger y restaurar la conectividad, no solo para el puma, sino también para otras especies que se encuentran bajo su alero. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu presentación. Y vamos entonces con la última presentación de Magdalena, que entiendo te la voy a presentar yo. Sí. ¿Sí? Ya. Por favor. No hay problema.
Esa es la última diapo. Esa es la última diapo. Ya. Bueno, mi computador está un poco malo, así que le pedí a la jefa de carrera que compartiera la pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la instancia, agradecer a mis compañeros de geografía que presentaron, me gustaron mucho sus presentaciones. Bueno, mi memoria de título lleva por nombre La escasez hídrica y sus medidas de mitigación en la cuenca del río Petorca, una evaluación a partir de la experiencia de comités de agua potable rural. Esta fue guiada por la profesora María Cristina Fracú y se enmarca dentro de un proyecto FONDE. La autora principal también es la profesora María Cristina, llamado Reconfigurando Territorios Hidrosociales, revelando escaseces socialmente construidas, una de las respuestas del Estado a los déficits permanentes y temporales de agua en Chile. En este marco de este Fondesit se busca desde la ecología política y desde entender que la escasez hídrica es un proceso de construcción social, más allá de la sequía, para entender que la desigualdad hídrica tiene una raíz política y no solamente climática. Entonces, las formas en que se va a gestionar esta agua también va a tener repercusiones políticas desiguales para los diferentes actores de los territorios. Bueno, mi interés en los APR también radica en que en este modelo neoliberal actual de Chile, basado en este código de aguas, donde se prioriza la propiedad privada del derecho de aprovechamiento de aguas, las comunidades de agua potable rural son de alguna forma una figura de gestión comunitaria del agua, que viene a proponer otra forma de gestión del agua y viene a resistir a este modelo de propiedad privada. La siguiente, por favor. De nuevo, por favor. Bueno, uno antes, para poner solo el mapita. Gracias. Bueno, la cuenca del río Petorca se ubica al norte de la región de Valparaíso, al límite con la región de Coquimbo, y es una cuenca donde predominantemente en su zona alta se encuentra la comuna de Petorca, que es la más aislada y rural de toda la región de Valparaíso. Esta cuenca se ha visto desde el 2008 con un alto estrés hídrico y es declarada como zona de escasez hídrica desde ese entonces y ha sido declarada permanentemente durante los últimos 12 años sin parar. Y esta es una cuenca que tiene una alta actividad agrícola, especialmente para la agroexportación de paltos y cítricos, con un alto impacto tanto en el valle como en los cerros, y el río se secó por absoluto hace ya hace 10 años aproximadamente. En esta cuenca no hay asentamientos urbanos más allá del pueblo de Petorca, que tiene 4.000 habitantes, y el resto de la cuenca son 23 localidades rurales que están dispersas por el territorio con un alto aislamiento, una alta, en algunas ocasiones, situación de pobreza, con muchos adultos mayores, y que son comunidades que se gestionan a través de esta figura del agua potable rural, donde por la ley de juntas de vecinos, ellos autogestionan estos recursos de forma autónoma, con recursos bajo cuotas ordinarias. En algunos reciben apoyo del MOP a través del programa APR MOP, donde esto de alguna forma de una subsidiaria le entrega recursos a algunas de estas APR y no a todas, donde la mayoría de las APR que no tienen recursos son las de la cuenca, o sea, del sector alto y el más aislado. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya. Y bueno, en el territorio, desde el inicio de la sequía, el Estado se ha hecho cargo principalmente de apuntar al tema de la falta de agua para riego y para esta agroindustria de exportación, dejando de lado a las comunidades rurales y el tema del agua potable. Por lo cual, desde el 2008, los principales acciones han sido en el rubro agrícola y en los APR se han generado estos decretos de escasez hídrica que han permitido la entrega de agua por camiones aljibe. Entonces, desde el 2008 hasta la actualidad, lo que más se ha hecho con las agua por camiones aljibe, con una cuota de 50 litros de agua al día por persona y máximo 100 litros de agua al día por persona. Entonces, es una situación de emergencia que se ha hecho durante 12 años y que proyecta continuar en esta lógica de emergencia. También los decretos de zona de catástrofe han ayudado a entregar recursos,
y otros planes y políticas que también buscan reemplazar los camiones aljibe y seguir entregando estos recursos. Sin embargo, hasta la actualidad continúa siendo predominantemente la entrega de agua por camiones aljibe y faltan obras definitivas. Siguiente. Entonces, en este sentido, como tenemos un Estado que hace políticas de emergencia o que tiene una visión de la crisis hídrica como una crisis de una sequía climática y no como un problema político que tiene su raíz en el Código de Aguas, se busca comprender cómo los comités de agua potable rural de la cuenca del río Petorca comprenden la construcción social de la escasez hídrica y la idoneidad de las medidas estatales para mitigar sus impactos. Trabajo con estas organizaciones sociales, APR, se analizan los discursos sobre las causas de la escasez, se caracterizan las formas en que se manifiestan los impactos en los APR, y en tercero, identificar y evaluar la efectividad y los impactos de las medidas de mitigación desde la apreciación de estos APR. Siguiente, por favor. Para esto se realizaron cartografías participativas donde se agruparon por sector acuífero, o sector de la cuenca, a los APR que son cercanos, donde se realizó un análisis colectivo en base a una discusión muy enriquecedora y con una cartografía base para poder también entender la dinámica territorial. Y además se complementó esto con una encuesta que permitió caracterizar el estado actual de cada una de estas APR en cuanto a capacidad de almacenamiento, distribución, captación de agua, en cuanto a qué recursos tienen para medir la calidad de agua, para clorar, etc. Siguiente, por favor. Bueno, muy resumido, los principales resultados de esta investigación es que en una discusión mucho más profunda de lo que voy a explicar ahora, los dirigentes de APR sienten una profunda decepción. El Estado está gestionando el agua, ya que se prioriza este modelo privado y un palto vale más que un ser humano, porque un árbol de palto recibe 200 a 300 de agua al día agua al día por palto, mientras que una persona recibe 50 litros. Y que no se derecho humano al agua, y esto es culpa de la DOH, que sobreotorgó los derechos de agua que existían en la cuenca para el sector agrícola, y el Código de Aguas porque no tiene una priorización de usos, entonces el agua potable no es más importante que el agua de riego, y que además eliminó el derecho humano al agua en la ley. Además, hay una construcción desigual de la escasez hídrica, no solamente con las agrícolas, sino que entre los APR, ya que hay APRs que no pertenecen a este programa, entonces que no tienen recursos para enfrentar la escasez en los aspectos que señalé en la encuesta. Entonces, ¿cómo se manifiesta la escasez? En una constante dependencia a fuentes de emergencia. Como puede observarse en esta cartografía, cada uno de los APR que están señalados ahí en rosado, según el área de cantidad de población que tienen, reciben agua de diferentes fuentes, donde muy pocos tienen agua de pozos, ya que los pozos son bastante costosos de profundizar, la cantidad que está recibiendo agua en camiones aljibe, y en la zona del Valle Central, donde hay una mayor concentración de puntos, puede observar aducción, que es una red de emergencia, que está expuesta en el río, que no tiene unas condiciones de permanencia y que está expuesta a riesgos como aluviaturas, y que sin embargo es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua. Además, hay comunidades que únicamente entregan agua por camiones aljibe, donde reciben 50 litros de agua al día hace más de 30 años, y son localidades que tienen cabritos, que tienen pequeños cultivos agrícolas. Entonces, esta falta de agua potable y de fuentes de agua permanentes, esta falta de pozos profundos y esta falta de mejora en esta red comunitaria que es la aducción, hacen que las comunidades estén dependiendo constantemente de una precarización del consumo de agua, de tener que complementar fuentes donde los dirigentes sociales son los que, sin sueldo y con sus propias manos, están gestionando esta emergencia hídrica que llegó para quedarse. Bueno, y con respecto a la evaluación que hacen los APR respecto a ciertos planes, políticas y programas, quiero destacar que el 2015, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, Michelle Bachelet impulsó este plan de reemplazo de camiones aljibe, dado que ya desde el 2008 se venían priorizando eso.
Entonces, finalmente, termino rápido. Entonces, finalmente, este plan de reemplazo no logró reemplazar los camiones, ya que solamente redujo a la mitad la entrega de agua y no se... O sea, redujo a la mitad la entrega de agua y dijo que se redujo a la mitad el gasto en camiones aljibe, entonces se solucionó el problema. Entonces, bajo un criterio económico, no solucionó ningún problema. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, estas medidas reproducen la emergencia, no atienden a las causas del problema y los planes tienen fundamentos técnicos y económicos que no atienden a las verdaderas necesidades de la gente ni a las carencias del modelo hídrico actual, ya que no lo buscan corregir, responder a lo inmediato nomás. Y esto tiene que ver con la falta de capacidades del Estado y la centralización de este. Creo que hay una más. La siguiente, por favor. Y bueno, de alguna forma los aportes de esto busca cuestionar esta gestión hídrica del Estado que es tan reactiva, tan centralizada, que no busca solucionar el problema porque ve que la sequía es una emergencia por falta de lluvia, cuando es un problema de sobreexplotación del agua, que sigue priorizando a las empresas y que falta un enfoque integral. Entonces, de alguna forma, el considerar estas metodologías participativas y entenderlo desde las voces locales permite entender a ellas y ellos también como actores de la gobernanza local, que debiesen tener un mayor protagonismo en estas políticas y no solamente desde las políticas del Estado que son centralizadas. Y bueno, y desde la geografía una crítica a esta gestión ambiental, técnica, económica y científica hacia avanzar en hídrica, hidrosocial y desde las comunidades. Eso, muchas gracias y agua para todas y todos. Muchas gracias, Magdalena. Estaba hablando sin micrófono. Muchas gracias a todos y a todas. Ojalá si todos pudieran compartir un poquito, prender su cámara. Sería ideal para poder verlos a todos juntitos y juntitas. Aprovecho de darle la bienvenida a la vicedecana, profesora Carmen Paz Castro, que también pertenece al Departamento de Geografía, y al profesor Enrique Aliste, director intermedio saliente del Departamento de Geografía, a quien le quisiera dar la palabra para que nos dé su mirada disciplinar de los contenidos de las presentaciones que hemos visto ahora. Galit, Eduardo, Claudio, no, Claudio no, Daniel, si pudieran, no, Daniel y Claudio no, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, esta es la última actividad oficial porque me queda un ratito nomás. Sí, en realidad, si tomáramos el horario oficial, estaría pasado, porque el horario de oficina termina a las 17, ¿cuánto? 40, 17, 21, ¿no? Algo así. 21. Bueno, de todas maneras, es simbólicamente súper bonito, ¿eh? Porque yo creo que primero que todo, felicitar la iniciativa, que hasta donde yo sé, es primera vez que se hace. Y que creo que después de las presentaciones, yo desgraciadamente llegué tarde a las presentaciones, yo les pido disculpas por eso, estaba tenía otro compromiso que se extendió mucho más de lo pensado, pero creo que hacer este tipo de actividades nos releva no solamente el papel que se está cumpliendo desde la formación de geógrafas y geógrafos, sino que también sobre la pertinencia de los temas, especialmente lo que empezamos a ver ahora como un fenómeno importantísimo, como una necesidad de país, que es de instalar temáticas que colaboren al debate constitucional. Creo que todos los temas expuestos aquí, están colaborando de manera súper concreta a tener criterios, a tener elementos, miradas, enfoques, ¿ya? Y resultados, que uno los puede ver plasmados con un realce espacial, y para mí eso creo que es probablemente de lo más relevante, y eso creo que se visualiza en esta actividad, y por eso felicitar también a la escuela, a ustedes por supuesto que han presentado. Sin ustedes el evento no se hace, eso es como
fundamental, pero además tener la iniciativa de que esto que sucede siempre, y siempre está pasando, poder visibilizarlo, o sea, hacerlo notorio, que se vea, que se entienda, que se difunda, ¿ah? Que esto haga parte, ojalá, de nuestro hábitus, a propósito de lo que significa el ejercicio de la geografía desde el campo profesional, que creo que es súper importante, porque entrega esto, pues, entrega antecedentes concretos, súper específicos, tangibles, que son visibles, ¿no? Y para mí eso es muy valioso, me parece que es súper valioso porque la diversidad de temáticas también da cuenta de un panorama bien amplio y que también permite hacerse la idea de cómo la geografía es capaz de dialogar en distintos, y esta es la metáfora más bonita, ¿eh? Dialogar en distintos territorios, pero volviendo a la concepción más, digamos, metafórica de la palabra territorio también. Felicitarles, lamentar no haber llegado un poco antes, ¿ya? Pero felicitarles porque de lo que pude ver, me pareció que colabora. Estas presentaciones rápidas son muy buenas, además, porque creo que ayudan a mantener una idea muy, muy conexa con lo que está pasando, y eso también permite generar esta idea mucho más integrada de lo que se está haciendo. Así que es bonito terminar así un periodo, ¿ah? Muchas gracias a ustedes, gracias a la escuela, gracias a la jefa de carrera por organizar, pero especialmente a ustedes que se tomaron todo el tiempo, primero en realizar sus memorias, ¿ah? Y enseguida presentarla y darse el tiempo además para compartirlo con esta generosidad con la que han presentado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, director. Directora, ¿le dijo usted la palabra entonces? Yo cierro mi participación, ¿sí? Muchas gracias, Jocelyn. Sí, bueno, agradecerles a todas y a todos la participación, pero antes de cerrar queremos dejar a la vicedecana de nuestra facultad, la profesora Carmen Paz Castro Correa, académica del Departamento de Geografía, que también quiere comentar con ustedes algunos detalles, y ahí nos despedimos. Adelante, Carmen. Muchas gracias por la invitación, más que por la invitación, porque yo soy parte de la casa como todos ustedes, no me siento una invitada, sino que yo quiero felicitarlos, quiero felicitar la instancia, ¿cierto?, la organización de este tipo de eventos, como lo dijo Enrique, felicitar a la directora de escuela, Gabriela, felicitar al subdirector, a Pedro Sosa, a los jefes de carrera, ¿cierto? Y a los 3 jefes de carrera, porque esta es una instancia que se está haciendo también en arquitectura y en diseño. Entonces, también una felicitación muy especial a Jocelyn, a Juan Pablo y a Pablo, y principalmente a los expositores de hoy, ¿no? Yo quisiera felicitar a Magdalena, a Ruth, a Valentina, además impresionante, casi puras mujeres, Galit, Eduardo y Catalina González y Catalina Pizarro, ¿no? Muchas felicitaciones. Yo creo que nosotros nos hemos cuestionado muchas veces si seguir con estas memorias de título tan grandes, que a veces se demoran 1 año, a veces se demoran 2 años, que congelan, que van, que vienen, porque es muy difícil. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos en nuestras tesis de magíster. Entonces, nos hemos cuestionado varias veces, pero nosotros hemos optado por mantener una formación con un sello científico desde primer año muy fuerte, ¿ah? Y eso se ve reflejado en esto, se ve reflejado en la capacidad de innovación que ustedes tienen, en la capacidad de aportar no solamente a un análisis a un nivel de un estudiante pregrado, sino que pueden participar perfectamente en discusiones disciplinarias, en discusiones profesionales, a cómo eligieron el trabajar, ya sea a través de proyectos de investigación de nuestros profesores, como también de sus propias iniciativas en distintas problemáticas, ¿cierto?, socioterritoriales de nuestro país, que son realmente problemas, como decía el director, que hoy en día debemos empezar a discutir, ¿cierto?, en el marco de nuestra nueva constitución y en el marco de todas las urgencias que tenemos de problemáticas país. Entonces, yo la última vez que los vi a ustedes fue en clases conmigo, ¿cierto? Sentaditos ahí empujándolos para que participaran, pero cuando llegaron con sus trabajos finales, yo siempre quedo muy, muy contenta porque ya veo una gran capacidad de ser independientes en investigación, lo que es una gran cosa en la vida académica. Y después los veo acá
con una nota 7 en el examen de título. Y bueno, mucho orgullo para todos nosotros. Y decir, bueno, en realidad mantengamos esta instancia de memorias individuales y de memorias exigentes, exigentes porque ustedes están absolutamente preparados ahora para una vida profesional destacada, para incursionar los que quieren en el posgrado, ¿cierto? En seguir con su vida de formación, que no determinan nunca por lo demás, pero realmente muestran esta capacidad para presentar, para exponer, para aclarar, y si hubiéramos tenido tiempo también habríamos tenido una muy interesante discusión. Así que felicitarlos a todos, felicitar de nuevo al equipo, a la escuela, que es un equipo muy dinámico, ¿cierto? Que nos lleva siempre corriendo atrás por todas las iniciativas que van generando. Y espero verlos pronto en las graduaciones y volver a sentirme orgullosa de este grupo que éticamente, en términos valóricos, en términos humanos y en términos académicos, realmente han mostrado que son sobresalientes. Muchas felicidades. Gracias, vicedecana, por sus palabras. Bueno, no queda más que agradecer, y a todos lo han hecho, pero agradecer nuevamente a todas y a nuestros invitados, nuestros representantes, estudiantes ya egresados de la carrera de Geografía, titulados, que nos han presentado sus investigaciones en como dijeron, en un formato reducido de tiempo, lo que lo hace muy interesante para concentrar las principales características del proceso. Así que muchas gracias a todas y a todos, y a todos los que nos, participaron del evento a través de Facebook, y los invitamos a una próxima difusión con los IBM, que son las investigación base memoria de la carrera de diseño. Así que nada, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao a todos, gracias. Gracias. Chao. Chao.